Buenas noches a todos. Estamos aquí en el cuarto y último podcast dedicado al huracán Grace. Como pueden escuchar, acaba de pasar una ambulancia. Esperemos que todo esté bien. Esperemos que cada quien esté en su casa, sano y salvo, por el primer huracán de la temporada 2021. Porque, como si no fuera suficiente con la variante Delta del SARS-CoV-2, pues ahora tenemos huracanes. Sí, para hacer más juego de Jumanji que nos tocó vivir en 2020 y 2021. Entonces, profe, hay algo que hay que tomar en cuenta de estas últimas semanas. Sale el presidente afgano, salen las tropas estadounidenses, pero únicamente salen los soldados. Había bastantes bases militares. Todo ese armamento valuado en independientemente cuántos miles de dólares, ahora está en manos de los talibanes. ¿Cuál podría ser el escenario o qué se puede presentar ahora con esta situación? bueno, pues ya llegamos al meollo, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto la semana pasada? Bueno, no es la semana pasada, hace unos días ocurrió toda esta situación tan caótica. Bien, a ver, tenemos que regresarnos al 11 de septiembre de 2001 a esta cuestión que ya se ha hecho muy famosa, ¿no? Los ataques terroristas, yihadistas a diferentes lugares de Estados Unidos. Los que resultaron afectados pues fueron las Torres Gemelas, que de hecho se derrumbaron a partir de esa situación, y el Pentágono, ¿no? El avionazo en contra del Pentágono. Porque se supone que el autor intelectual de todo esto es este personaje de nombre Osama Bin Laden. Pero ¿quién es Osama Bin Laden? Osama Bin Laden, de hecho, es un operativo, es un militar entrenado por la CIA. Y no es cualquier persona. De hecho, Osama Bin Laden pertenece a una de las principales familias de Arabia Saudí, de las familias estas sauditas. Y de hecho, Osama Bin Laden pertenece a una familia que hace negocios, que es socia en cuestiones de compañías petroleras de hidrocarburos, nada más y nada menos que de la familia Bush. De hecho, ese día, el 11 de septiembre de 2001, cuando se estrellan los aviones en contra de las Torres Gemelas, cuando se estrella el avión en contra del Pentágono, se cierra el espacio aéreo de Estados Unidos. No se permite que ningún avión vuele ese día, 11 de septiembre de 2001, con excepción de dos aviones. Uno es Air Force One, que mueve al presidente George W. Bush, que se encontraba de gira en Florida cuando ocurre esto. Y entonces el Air Force One mueve a George Bush al lugar secreto donde va a quedar resguardado mientras Estados Unidos sabe qué es lo que está sucediendo, a qué nivel es este ataque. Y hay otro avión, hay un avión más que vuela en el espacio aéreo de Estados Unidos, y de hecho vuela aterrizando y despegando en varias ciudades. Y lo que está haciendo este avión es nada más y nada menos que yendo de ciudad en ciudad de Estados Unidos, recogiendo a integrantes de la familia Bin Laden, que van a ser puestos a resguardo, van a salir de Estados Unidos para evitar represalias en contra de ellos. Entonces ya desde ahí se pone muy turbio el panorama acerca de qué sucedió realmente el 11 de septiembre de 2001, tomando en cuenta que Osama Bin Laden era un piloto, había pertenecido a la Fuerza Aérea de Arabia Saudí, había sido entrenado por la CIA, había sido desplegado en Afganistán al frente de los mujahidines, había ayudado al régimen talibán a hacerse con el poder después de la caída del gobierno en 1979-80. O sea, eso sucede en el 80 y aquí ya estamos hablando del 2001, ya pasaron 20 años cuando sucede todo esto, ¿no? Entonces, bueno, viene la intervención militar en Afganistán.
supuestamente para ubicar a Osama Bin Laden en territorio afgano. Y también se desata la Segunda Guerra del Golfo en contra de Irak. Se culpa a Irak por los hechos del 11 de septiembre de 2001, cuando todo mostraba que Irak no había tenido nada que ver con el asunto. La inteligencia misma de las agencias de espionaje estadounidense y europeas mostraban que todo el movimiento se había generado en Arabia Saudí, y sin embargo Estados Unidos crea esta segunda guerra en contra de Irak, diciendo que hay armas de destrucción masiva, armas químicas, armas biológicas. Todos recordamos el ridículo que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos en ese momento, Jonathan Powell, el general, mostrando un botecito ahí, un botecito de cristal con un polvo blanco adentro, y cómo se había ocultado la réplica del cuadro de Guernica de Picasso que había allí en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Pues imagínense el ridículo, ¿no? De tener a una persona diciendo que hay que invadir Irak y que hay que provocar una guerra, teniendo detrás a este cuadro, el Guernica, que es un cuadro que es hoy en día el ícono, el máximo ícono en contra de las guerras, ¿no? Entonces por eso lo taparon con una cortina azul, taparon el cuadro para que Jonathan Powell pudiera salir a decir que había anthrax en Irak y que por eso había que ir a destruir ese país. Todo en este contexto, ¿no? De los ataques del 11 de septiembre de 2001. Hay que recordar, eso es lo que sucede en 2001, porque se está hablando constantemente acerca de la presencia militar de 20 años de Estados Unidos en Afganistán, pero se está dejando afuera el hecho que detona la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán. Fíjense cómo la prensa manipula la opinión pública y se abstiene de mencionar algunos datos, porque nada más dicen, Estados Unidos estuvo 20 años en Afganistán, pero no te dicen cuál fue el hecho, qué fue lo que sucedió que llevó a la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán. De aquella época del Talibán, cuando está la amenaza de que Estados Unidos va a invadir el Talibán, Afganistán, el Talibán empieza a mostrar esa ferocidad, ese apetito de destrucción y ese fundamentalismo islámico. Resulta que, había yo dicho antes, que Afganistán había sido territorio de una riqueza cultural y de una diversidad cultural que se había expresado de distintas maneras, y hay una zona en Afganistán que había tenido una fuerte presencia budista en la zona. Y entonces había una zona, hay un lugar que se llama Bamiyan en Afganistán, en donde había unos budas tallados en la piedra, pero de varios metros de altura, y el Talibán, dentro de todo este contexto del 11 de septiembre, va y detona esos budas gigantescos tallados en la piedra. O sea, está al lado de la montaña, para quienes no hayan visto las fotos. Está al lado de la montaña y escarban el nicho, o sea que cincelaron el nicho, pero metros y metros y metros de altura, y luego tallaron, de la misma piedra tallaron los budas, los destruyeron. Ahí en esa zona también habían estado presentes los mogules. Los mogules fueron un pueblo que invade la India y termina transculturizándose. Los mogules terminan absorbiendo mucho de la cultura de la India, y hay un sincretismo en donde se funden, ¿verdad? Las dos culturas, y de ese sincretismo nace uno de los lugares más fácilmente reconocidos sobre la faz de la tierra, que es el Taj Mahal, ¿sí? Bueno, pues resulta que hay otro Taj Mahal, hay otro edificio tal cual en Afganistán, y el Talibán amenazó con destruir también ese edificio. ¿Y cuál era la razón del Talibán para destruirlos? Que el Islam prohíbe ese tipo de manifestaciones, ¿no? El Islam prohíbe las representaciones físicas de una deidad. El Islam, según ellos y su lectura retorcida que hacen del Corán,
Ahí están las bases para destruir los Budas de Bamiyan y la intención de destruir el Taj Mahal del norte, como se le conoce. El Taj Mahal, otro está en la India, está al sur, y aquí el Taj Mahal está al norte. Es un minarete de la misma forma, con 4 columnas, con minaretes arriba. Y bueno, de esa época es todo eso. Entonces, entran los Estados Unidos, empieza la guerra terrible, y hay un elemento más aquí del que no he hablado, pero que lo di a entender desde el primer podcast, que es el comercio de distintas materias, ¿no? Cuestiones comerciales de trasiego, de mercancías que van de aquí para allá, y lo dije de esta manera porque resulta ser que Estados Unidos es el principal consumidor de absolutamente todas las drogas que hay sobre el planeta, y una de esas drogas que es muy popular en Estados Unidos es la heroína. Y uno de los máximos productores de amapola, de opio, de bulbos, de los cuales se extrae la heroína, es precisamente Afganistán. Curiosamente, estos jefes tribales, fundamentalistas religiosos, uno de ellos originalmente allá en 1978, precisamente una de sus cruzadas personales que tenía este señor era eso, perseguir a los traficantes de opio. Establece un convenio con la USAID. La USAID es esta agencia de ayuda internacional estadounidense, que por ejemplo es la que financia a todos estos grupos de gusanos que están en contra de la revolución cubana, ¿sí? Todos estos grupos que hay ahorita son financiados por la USAID, y la USAID estableció un convenio con este jefe afgano que de hecho ya él, motu propio, combatía el tráfico de bulbos, de amapola, de opio, de heroína en Afganistán, y el USAID le dice que le va a dar dinero a cambio de que destruya todos los cultivos de amapola en Afganistán, y él está de acuerdo, lo hace, y entonces el USAID no le manda dinero. Entonces este señor se enoja y su respuesta es decirle a los afganos: siembren cada centímetro cuadrado de tierras cultivables con amapola, inclusive hasta los techos de sus casas, ¿no? O sea, y bueno, y curiosamente, cuando bombardea Estados Unidos Afganistán a partir del 2001, cuando invaden Afganistán, supuestamente buscando a Osama Bin Laden, resulta que bombardean todo menos los campos de amapola, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que Estados Unidos controla Afganistán desde hace 20 años, el comercio de amapola y de opio y de heroína va a la alza. O sea, ya sabemos, porque Estados Unidos está metido en Colombia por la producción de coca y de marihuana. Por eso está metido, y todos los asesinatos y todos los disturbios que hemos visto en Colombia en los últimos años han sido precisamente porque Estados Unidos está metido allí, haciéndose cargo de que no falte en los mercados estadounidenses las drogas que se producen en Colombia. Y lo mismo con Afganistán. ¿Qué sucede? Hay desgaste y hay ires y venires en la misma política interna de Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos estas bases militares de las cuales hemos estado hablando, tenemos una inestabilidad, tenemos este presidente que acaba de huir, es una blanca palomita comparado con el primer tipo que impuso los Estados Unidos como presidente de Afganistán, un tipo prepotente de las élites afganas de antes, ya saben, enemigo de todo lo que tenga que ver con el socialismo, un dandy que se vestía con los ropajes más caros posibles, puso de moda unos gorritos hechos de la piel de un tipo muy especial de oveja, que esa piel es
tiene esa suavidad tan característica porque el becerro es no nato. O sea que abren a la mamá del becerrito, la abren todavía viva, sacan el becerrito y lo despellejan, precisamente para que la piel mantenga esa suavidad. Y entonces esos eran los gorritos que se ponía este señor. Era un patán. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Para entender lo que hizo Joe Biden, hay que entender quién estuvo antes que Joe Biden. Y antes que Joe Biden estuvo una figura bastante triste, patética, un auténtico payaso. Un señor que sí, este señor es como si metieras en una licuadora a Calderón, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Cuadri y a Lozano. Los metieras en una licuadora y sale y le pones una peluca güera y se llama Donald Trump, porque es tan bruto como ellos cuatro juntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este señor Trump llega a la presidencia de Estados Unidos y es un gorila, ¿no? Es el rey de la selva y lleva a cabo una serie de acciones que provocan que haya la necesidad de que no repita en la presidencia. Y la verdad no hay con quién enfrentarlo realmente en la política de Estados Unidos. Esta figura patética de Joe Biden es un tipo gris, oscuro, no ofrece absolutamente nada. Fue vicepresidente de este señor Barack Obama, tipo nefasto, de los peores criminales que ha tenido Estados Unidos. Barack Obama bombardeó más países que George Bush, pues para que quede claro lo que es la figura de Barack Obama. Y Biden era parte de ese gabinete que bombardeó y mató a toda esa gente. Entonces hay que hacer promesas para poder ser elegido presidente. Tiene que hacer ciertas promesas y una vez ya hay desgaste. Los estadounidenses ya no quieren que sus hijos estén yendo a Afganistán, ya no quieren que estén estacionados allá. Entonces, para convencer a la gente, pues dice, ya es tiempo de retirarse de Afganistán. Ya Afganistán ya está estabilizado, ya es un país que puede por sí solo, ya no necesita nuestra presencia. Y una de sus promesas de campaña es retirarse de Afganistán como antes se habían retirado de otros lugares. Los Estados Unidos es algo muy común que entre las promesas electorales se diga, nos vamos a retirar de tal lugar o de tal otro lugar. Y bueno, lo vimos, pues, como es una promesa electoral, pues hay que cumplirla. Hasta el momento la presidencia de Biden no ha hecho nada, no ha cambiado nada con respecto a lo que estaba haciendo Trump. Lo podemos ver en el caso de Cuba. Continúa el cruel embargo, el bloqueo. ¿Qué embargo ni qué embargo? El bloqueo criminal, las sanciones económicas, comerciales y financieras en contra de todo aquel que quiera comerciar con Cuba, siguen estando vigentes. No importa que haya una pandemia, no importa que el coronavirus, no importa que la variante Delta esté golpeando fuertemente al pueblo cubano, Biden sigue montado en su burro y no está quitando todo eso que impuso Trump. O sea, pero sí cumplió la promesa en Afganistán. Y entonces cumple la promesa en Afganistán, anuncia el retiro de las tropas, inician el retiro de las tropas de forma desordenada, de forma como con prisa, como que ya vámonos. Y el talibán hace esa lectura, y el talibán, que había estado escondido, había estado apertrechándose, había estado preparándose durante todo este tiempo, porque recordemos que la fórmula Brzezinski Zbigniew Brzezinski es replicada en Siria. Estos no sé ni cómo llamarlos, mercenarios, mujahidines, yihadistas de Afganistán, de ahí son llevados a Kosovo y forman el centro del UÇK, el Ejército de Liberación de Kosovo, para desestabilizar a Yugoslavia, desestabilizar a Serbia, y luego de ahí los llevan a Siria, y ahí cambian de nombre y ahora son
del Levante, el ejército del Levante, el ISIS, ¿no? ISIS. El ISIS, y bueno, un desastre ahí. Destruyen Palmira, decapitan al arqueólogo principal que estaba a cargo de la zona arqueológica de Palmira, bombardean Palmira, una serie de atrocidades que comete el ISIS, el Daesh, eso lo empezó McCain. McCain, que también quiso ser presidente de Estados Unidos y que es famoso porque era piloto en la guerra de Vietnam, y cae y se supone que lo torturan y le rompen los brazos y por eso estaba como que así y todo. Fue fotografiado en varias ocasiones con los jefes de ISIS, ¿no? Entonces, sigue esa fórmula. Las atrocidades que han ocurrido en Siria son consecuencia de aquello, de lo que sucedió en Afganistán. Bueno, entonces se retira Estados Unidos y detrás de sí deja un vacío de poder, y en la física, en la política, en todos, los vacíos se llenan. Y en este caso, quien llenó esos vacíos fue el Talibán, porque el Talibán nunca dejó de estar ahí. Y entonces ahora tienen esas armas, no son miles de dólares, son millones de dólares. Pero además vemos este eurocentrismo, ¿no? Hay por ahí unos grupos troscos, polpotianos, que dicen que no tenemos que referirnos al eurocéntrico porque eso es ser posmoderno. Bueno, pues no sé cómo llamarle al hecho de que se retiran las potencias ocupantes de Afganistán, todos estos gobiernos que habían estado ahí para lucrar con el gas, para lucrar con los minerales, para lucrar con toda la riqueza de recursos naturales, se retiran. Así, de un día para otro ya no están, pero las embajadas dejan a sus empleados afganos ahí tirados. Gente que estuvo trabajando para noruegos, gente que estuvo trabajando para ingleses, para estadounidenses, de repente llegan un día y la embajada está cerrada y el Talibán viene hacia la embajada. ¿Y a quién va a encontrar? Pues va a encontrar a ellos, indefensos. O sea, no les importa. Esas escenas tan terribles que vimos en el aeropuerto de Kabul. Por cierto, había hecho una declaración fanfarrona, una balandronada Biden, cuando dijo que se iban a retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Dijo que no había ningún problema, que él no veía un escenario en el cual hubiera evacuaciones desde azoteas en helicópteros como había sucedido en Saigón, cuando el Viet Minh derrota a los Estados Unidos y tienen que salir huyendo de la embajada en helicóptero. Y son terribles esas escenas de gente subiendo esa escalinata en la azotea de la embajada, y está el helicóptero, y es obvio que no van a poderse subir todos a ese último helicóptero, y se va el helicóptero y esa gente se queda allí. En esa liberación que hace el Viet Minh de Saigón, pues acá no es una liberación, acá es la toma de Kabul por parte del Talibán, y la gente se va, y hay otra vez la escena del helicóptero elevándose de la azotea de la... Lo que dijo Biden que no iba a suceder es exactamente lo que sucede, pero peor, porque en Saigón nunca vimos una escena en donde un avión militar con 20, 30 personas aferradas, agarradas como podían de pues, cualquier pieza de la que se pudieron agarrar del avión, este enorme avión militar. La gente se está colgando como si fuera un tren, como si fuera un tráiler, como si fuera un camión de repartidor de Coca-Cola o de agua cristal, ¿no? La gente se sube en su desesperación por huir de Kabul, y el avión despega. El avión despega y se ve como la gente se va cayendo, porque a medida que va ganando altura el avión, es imposible por el viento, por la velocidad a la que va el avión, por el frío, porque de qué te agarras, y la gente, y se ve cómo van cayendo los cuerpos de personas, ¿no? Esa escena no se vio en Saigón. Y ya para cerrar, a menos que haya por ahí alguna otra pregunta, ¿sí? O sea, ahorita el desastre está ahí, el Talibán está en las calles de Afganistán repartiendo flores,
porque según ya aprendieron de sus errores, hay mujeres afganas y niñas afganas huyendo. México, una vez más, muestra México que ha recuperado ese gran nivel que tuvo a nivel internacional. La semana pasada se hablaba acerca del embajador mexicano en Francia, cuando los nazis ocupan Francia, cómo él se encarga de producir pasaportes, miles de pasaportes para que puedan huir judíos, puedan huir republicanos españoles, puedan venir a México. El embajador de Venezuela hizo lo mismo para salvar a españoles en Alemania y llevarlos a Venezuela. Se habló acerca de eso porque hubo un aniversario acerca de este tema, de este embajador mexicano en Francia en 1941. Pues otra vez México está a la vanguardia, ha abierto sus embajadas la gente está huyendo hacia Irán, la gente está huyendo hacia Pakistán, y esas dos embajadas de México están recibiendo gente para que vengan como refugiados acá a México, que es México una vez más se muestra como ese gran país amigo, ese gran país capaz de enfrentar la adversidad de otros pueblos, abriéndoles el seno del país para que esta gente se sienta protegida, a diferencia de Estados Unidos, que dejó caer gente de un avión. Hay que revalorarnos a nosotros mismos como mexicanos y entender que ese es el papel que debe de jugar México a nivel internacional. Ya salieron las voces de la derecha, los panistas, a decir que cómo es posible que México vaya a traer fundamentalistas a México, extremistas a México. México lo que está recibiendo son mujeres y niñas, que bajo el reinado de terror del talibán, sus vidas no valen absolutamente nada, ¿sí? Podríamos hablar más acerca de todo eso, acerca de los niños bailarines. Los talibanes tienen prohibido estar con prostitutas, pero no tienen prohibido comprar niños, varoncitos, a los que los maquillan y los visten de mujer. Los talibanes hacen eso. Entonces, ese es el escenario. La historia está por escribirse. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Pero, como dijo Eduardo Galeano, y con esto me despido, cada vez que Estados Unidos libera un país, lo deja sembrado de muerte. Es todo por el momento. Estos han sido los podcasts del Huracán Grace. Y estaremos viéndonos pronto. Acuérdense que pueden ahí en los comentarios dejar de qué temas quieren que hablemos. Y vamos a tener invitados, vamos a tener invitados al podcast. Así es de que tengan una buena noche, que el huracán les sea leve y nos vemos a la siguiente. Que la fuerza les acompañe. Recuerden también darle like a la página Profe Eguía. No es el canal Profe Eguía de YouTube. Canal de YouTube. Ahí se van a estar subiendo también estos mismos podcasts. Pasen buena noche, refúgiense. Bien, huracán. Victoria. Siempre.